Muy buenas, gente. Supongo que ya visteis el primer vídeo que hicimos en este canal, en el que ya sabríais cómo hacer cualquier tipo de grabado en una parte plana mediante un alfa. Ahora, ¿cómo podríamos hacer un grabado si tuviéramos ya una pieza hecha en 3D y sobre una superficie no plana? Es decir, que va teniendo curvas y contracurvas. Esto además nos va a servir para mostrar un poquito la herramienta de Shadowbox, que es muy potente, aunque parece una tontería que es casi anecdótica, tiene cosillas que vais a ver que son muy interesantes. Así que vamos a aplicarlo a este ejemplo del hacha, aunque sabed que en verdad la mayoría de las veces lo utilizaremos muchas veces en joyería, por eso que esté en esta lista de reproducción. Así que no vamos a perder más el tiempo y vamos a ello. Bien, lo primero que vamos a hacer es, podríamos coger cualquier otra pieza que ya tengamos modelada para mostrar cómo podemos proyectarlo en este tipo de superficies. Pero como ese vídeo sería muy corto, vamos a aprovechar para mostraros la herramienta de Shadowbox. Básicamente lo que vamos a hacer es, teniendo ya vosotros podéis tener un anillo o cualquier otra cosa. Yo tengo esta cabeza de hacha, que ya la vamos a imprimir para un encargo que tenemos. Y vamos a insertar una esfera. Bien, en esta esfera directamente nos vamos a ir a Geometría y nos vamos a ir a esta pestañita, a Shadowbox. Shadowbox lo que hace es, fijaos, simplemente si clicamos, lo que nos hace es esa esfera nos proyecta en alzado, planta y perfil. Vamos, cualquiera que hayáis hecho dibujo técnico, descriptiva, sabréis de qué estoy hablando. Y lo que nos hace es, mediante la máscara de cada una de esas pistas, nos proyecta para generar la figura. Es decir, si por ejemplo limpiamos lo que es vamos a desactivar el hacha para verlo más claro. Fijaos, si por ejemplo enmascaramos así, enmascaramos aquí y enmascaramos aquí. La unión de esas tres máscaras es lo que nos genera un objeto en 3D. Básicamente eso es Shadowbox. Ahora vamos a explicar un par de cosillas que son lo que yo creo que de verdad hace muy interesante esta herramienta. Bien, lo primero es, antes de activarlo tenéis que saber que hay dos valores muy importantes en Shadowbox. Por un lado, la resolución, es decir, si por ejemplo pusiéramos una resolución muy baja, parece que lo mínimo que nos deja es 16, como veis, el Shadowbox, fijaos, tendrá muy poquita resolución. Si desactivamos y nos vamos de nuevo a 128, veis que tenemos una mayor resolución y por lo tanto podemos aumentar la calidad del objeto 3D que nos va a originar una vez enmascaremos las tres vistas. Bien, esto es así de sencillo, ¿no? O sea, por ejemplo, muy típico es limpiar, decir, pues por ejemplo aquí pintamos cualquier cosilla, os voy a decir yo, algo de este estilo, y lo normal es coger la máscara recta y decir, pues en esta simplemente es esto, y ya tendríamos generado la típico logo que sería para inscribir, por ejemplo, en el hacha que estábamos viendo, ¿no? Bien, ahora vamos a intentar complejizar un poquito esto y daros más herramientas. Lo importante es, bueno, eso era la inversa. Fijaros los efectos que podemos llegar a hacer. Bien, una vez tenemos hecho esto, lo importante, vamos a limpiar la máscara y tenéis que entender que estos tres planos, en verdad es una textura. Si nos fuéramos aquí a Texture Map, esta textura ahora mismo es sin máscaras, no hay nada aplicado. Nosotros podemos aplicar una textura, colorear estos alzado, planta y perfil y a través de esa textura enmascarar y generar nuestra figura. Es decir, aquí podemos insertar, por ejemplo, planos de una nave, de una joya, de un arma y rápidamente generar esas máscaras y tener nuestra malla base para trabajar. Fijaos, para entender más sencillo, si nos vamos aquí a UVMap y activamos Morph, ¿veis? Lo que nos hace es desplegar lo que estábamos hablando. Básicamente este sería, nunca me acuerdo exactamente, creo que esta es planta, alzado y perfil. O no sé si el alzado es este o el perfil es este, pero vamos, que entendáis que podemos desplegar estas tres. Y estas tres es justo lo que correspondería a esta textura. Por ejemplo, fijaos, vamos a insertar cualquier tipo de textura, ¿veis? Esto es lo que nos genera. Coge los tres cuadrantes y abandona este. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros
podemos generar texturas en Photoshop para directamente insertar el alzado, planta y perfil de la pieza que nos vaya a interesar. Vamos a hacer un ejemplo muy rápido y vais a ver lo fácil y lo sencillo que es. Y que además yo creo que es interesante que tengáis una plantilla ya preparada para generar este tipo de piezas. Fijaos, nos vamos a ir, creo que ya lo tenía abierto, a Photoshop y vamos a generar un archivo. A mí me gusta trabajar personalmente en 3000 por 3000, es decir, me gusta tener mucha resolución. Yo reconozco que soy un vicioso, siempre es más sencillo bajar que subir. Una vez tenemos generado nuestro archivo siempre cuadrado, me da igual si queréis trabajar en 2000 por 2000, en 1000 por 1000, eso no es importante. Lo que vamos a generar es, mediante las guías, vamos a repartir los tres cuadrantes. Fijaos, en 1500 y 1500. Entonces, si recordamos, tendríamos esta textura, sería la correspondiente a la que vamos a generar, perdón, ¿dónde lo tenía? Aquí. Aquí generaríamos la planta, alzado y perfil. Por ejemplo, vamos a irnos aquí, vamos a buscar cualquier tipo de textura. Uy, ya directamente ya ni busco Google, o sea, yo ya voy siempre a YouTube. Vamos a buscar, por ejemplo, de Fortnite, un logo. Este, por ejemplo, parece interesante. Y directamente vamos a copiarlo y vamos a meterlo en Photoshop. Y vamos a decirle transformar, escala, upa, y lo metemos en este cuadrante, por ejemplo. Ya digo, sin importar, o sea, lo importante es que haya correspondencia entre los tres cuadrantes. No os importa que uno aquí u otro aquí, simplemente la orientación de la pieza cambiará. Le damos a aplicar y para hacerlo aún más rápido, cogemos guía, guía y vamos a hacer lo que os comentaba. Con este cuadrado ya tendríamos el grosor de esa pieza, de ese alfa. Le damos negro y le decimos guardar como, directamente lo vamos a meter al escritorio como un JPG y sin título. Nos da igual, aquí vamos a lo salvaje, vamos a ir rápido, rápido. Entonces, volvemos aquí y ahora le diríamos textura, importar e importamos ese sin título. ¿Veis? Así de sencillo. Si por ejemplo ahora quitamos el morph, ¿veis? Ahí tendríamos ya aplicada la textura para nuestra Shadowbox. Ahora, ¿esto nos está generando una pieza? No, porque la pieza siempre se genera a través de máscaras, nunca de la textura. ¿Esto quiere decir que ahora tendríamos que ir aquí e ir perfilando mediante la máscara y todo esto? Pues no, es muchísimo más sencillo. Fijaos, hay una pestaña aquí que significa básicamente máscaras, masking, y entonces lo que podemos hacer es, una vez tenemos aplicada esa textura, podemos irnos a Mask by Color, enmascarar por intensidad. Como tenemos todo en blanco o en negro, directamente nos irá al negro. Fijaos, le hemos dado, creo que sí. Vamos a irnos a Texture Map y vamos a desactivarla. Fijaos, ahí ya tendríamos nuestras máscaras. Ahora mismo no nos lo está generando, pero porque no lo vemos. O sea, fijaos, vamos a enmascarar cualquier cosa. Ahí ya lo tenemos. ¿Veis? Ya tendríamos generado nuestro logo. El problema es que si lo veis, tiene muy poca definición. Y además tiene como, digamos, deformaciones, ¿no? ¿Esto por qué ocurre? Básicamente ocurre porque, si recordáis, desactivamos Shadowbox, tendríamos que clicar una mayor resolución, digamos, por ejemplo, 512, eso es una resolución potente, y vamos a decirle que en vez de pulir 10, que lo pula a 5. O sea, que no nos deje cantos, pero que no se pase con, digamos, este redondeo. Bien, vamos a volver a darle a Shadowbox. Va a tardar un poquito más. Vamos a tener que volver a desenmascarar, pero como ya tenemos nuestra textura, fijaos, simplemente nos vamos de nuevo a Masking y le volvemos a decir enmascarar por intensidad. Y ahora ya tendríamos un logo bien limpio y con los cantos un poquito más definidos. Bien, simplemente ya podríamos ir a desactivar a Shadowbox y ya tendríamos nuestra pieza en 3D. Ahora, una vez tenemos esto, vamos a volver a activar el hacha. Vemos que no están orientadas, lo que comentaba. Muchas veces os vais a equivocar, Shadowbox, básicamente porque lo hacemos demasiado rápido. Fijaos que hemos puesto el logo en lo que os había comentado que era base. Si lo hubierais colocado aquí o aquí,
posiblemente hubiera quedado mejor organizado. Pero bueno, es lo que tiene el querer hacer las cosas demasiado rápido. Pero simplemente lo que vamos a hacer es girarlo 90 grados y girarlo 90 grados. Perfecto. Bien, vamos a escalarlo un poquito y lo vamos a colocar justo en la superficie del hacha. Bien, ahora, ¿cómo podemos hacer que esa figura, esa pieza plana, se acople a la geometría del hacha? Esto es lo que os comentaba de que el vídeo hubiera quedado muy corto porque es muy, muy sencillo. Vamos a colocarlo justo en medio. Vamos a ver, un poquito por aquí. Igual vamos a hacerlo un poquito más grande. Ya digo que esto es lo que hablamos siempre de cómo de artistas queremos ser. Y simplemente una vez tenemos esto, tened en cuenta que esta pieza tiene que estar tocando un poquito, o sea, tiene que haber cierta superposición entre la pieza y esto porque va a ser siempre el punto en el que no se va a deformar la pieza. Y simplemente nos vamos en pinceles, a este pincel, Matchmaker. Bien, Matchmaker, importante. Focal Shift siempre lo tenéis que llevar a -100. Y una vez ya lo tengáis, simplemente pincháis y arrastráis. ¿Veis? Afecta todo y directamente nos lo proyecta a nuestro hacha. Y ya lo tendríamos en contacto con toda la superficie. ¿Por qué estaba hablando de Focal Shift -100? Porque fijaos, si volvemos a tenerlo separado, le decimos un Focal Shift diferente. Fijaos, lo que hace es que las partes más externas no las llega a deformar del todo y por lo tanto no llegan a estar en contacto. Ya digo que esto lo que nos interesa, puede ser que os interese este tipo de cosas para que quede así aire entre las dos piezas, pero sí que quede solapado en la parte central. Pero normalmente ya digo que esto es para hacer grabados sobre superficies complejas y cuando tenemos ya una figura hecha en 3D. Así de sencillo sería. Ya sabéis, Focal Shift 100, y simplemente pinchar y arrastrar. Y ya tendríamos nuestro grabado de Fortnite en nuestra hacha, digamos que ya para imprimir en 3D. Yo ya digo que todos mis vídeos normalmente van a ir enfocados a eso. Ya más adelante sí que os comentaré porque estoy pensando de hacer vídeos sobre Substance, sobre 3D Studio, que irían un poco más enfocados a render. Pero bueno, por ahora, que sepáis eso, esta serie sí que va a ir hacia joyería. Podéis utilizar este tipo de herramientas principalmente para joyería. Yo lo reconozco que es donde lo utilizo. Y con esto pues ya tendríamos básicamente nuestras piezas ya preparadas para la impresión en 3D sin que queden huecos entre las mismas y con el grabado directamente ligado al hacha, ¿no? Con Merge ya tendríamos una pieza y a lanzar a la impresora. Así que ya veis que este vídeo ha sido más sencillo, digamos que es el primero del año y por eso había que agilizar, pero os recomiendo muchísimo que juguéis un poquito con esto de Shadowbox, que os hagáis ese tipo de plantillas que os estaba comentando. Esto puede venir de maravilla. Esto es, aquí en este caso, por ejemplo, es muy sencillo. Pero si empezáis a hacer vuestras propias figuras, yo normalmente tengo ya de naves, calaveras, prácticamente de todo. O sea, es que al final muchas veces yo ya os digo que interesa que trabajéis incluso fuera de contratos o de encargos para seguir aumentando vuestra biblioteca y seguir aumentando vuestra eficiencia en el trabajo. Así que tampoco os voy a marear mucho más. Ya sabéis, muchísimas gracias. Espero veros en los siguientes y a trabajar, ¿no? Aunque sean Navidades, oye, aquí no paramos. Venga, muchísimas gracias y un abrazo.